Una breve historia de Thomas Cartwright, que vivió entre los años 1535 y 1603. Thomas Cartwright, líder del movimiento presbiteriano isabelino, uno de los primeros puritanos ingleses. Probablemente nació en la ciudad de Royston, condado de Hertfordshire, en 1535, Inglaterra. Se educó en la Universidad de Clare Halls, luego en el St. John College en la ciudad de Cambridge, Inglaterra, donde fue elegido erudito en 1550 y se graduó con una licenciatura en artes en 1554. Probablemente abandonó la Universidad Mariana en 1556 para ganarse la vida como empleado de un consejero. Después de que Isabel subiera al trono en 1558, Cartwright regresó a St. John, Cambridge. Fue admitido a una beca en 1560. En junio comenzó un programa de maestría en artes en el Trinity College. Se convirtió en becario allí en 1562. Cuando Elizabeth visitó la universidad en 1564, supuestamente escuchó un debate en el que Cartwright argumentó que Dios, la soberanía, no necesitaba el apoyo de una forma monárquica de gobierno. La reina no estaba muy contenta, aunque no tomó ninguna medida contra él. El regreso de los exiliados marianos generó una gran agitación, ya que muchos de ellos buscaron una mayor reforma de la Iglesia de Inglaterra. Las preguntas sobre la adoración y la política de la Iglesia de Inglaterra llevaron a Cartwright a predicar en la capilla de la universidad tres sermones que promovían una mayor reforma. 300 de los eruditos y becarios de St. John y Trinity asistieron a esos servicios sin sus sobrespelis, vestimenta litúrgica blanca que usaban. Movimiento audaz y peligroso en aquellos días. En parte debido a la atmósfera tensa que siguió, Cartwright dejó la ciudad de Cambridge en 1565 para servir como capellán de Adam Loftus, el nuevo arzobispo de Armagh, en Irlanda. Regresó a la ciudad de Cambridge en 1567, donde obtuvo la licenciatura en teología. Se convirtió en un reconocido profesor universitario. 2 años más tarde, fue nombrado profesor de teología en el Lady Margaret. Rápidamente provocó controversia con sus conferencias sobre el libro de los Hechos, en las que argumentó a partir de los principios del Nuevo Testamento que el presbiterismo debería reemplazar el sistema prelástrico de la Iglesia de Inglaterra. Dijo que los prelados, como los arzobispos, los arcediáconos, deberían ser removidos, deberían adoptarse a una forma presbiteriana de gobierno eclesiástico. Cada iglesia debe ser gobernada por sus propios ministros o ancianos, quienes deben ser elegidos por la iglesia en lugar del Estado. Además, los ministros deben ser responsables de una sola iglesia. También dijo que la observancia de la cuaresma, firmar con la cruz en el bautismo y arrodillarse en la cena del Señor deberían abolirse, ya que eran vestigios de la superstición papista. Hasta que se implementaran este tipo de reformas, concluyó, la reforma de iglesia en Inglaterra permanecería incompleta. John Wycliffe, maestro, vicecanciller de Trinity, notorio enemigo del puritanismo, se opuso a Cartwright desde el púlpito. Otras autoridades censuraron a Cartwright, en parte para evitar una mayor alteración de la paz. Cartwright perdió su cátedra en 1570 y cuando Wycliffe se convirtió en vicecanciller de 1571, también perdió su beca. Las razones declaradas para su expulsión fueron que sostuvo, primero, que era necesario reducir todo a la institución apostólica. Segundo, solo los ministros deben orar públicamente en la iglesia y ministrar los sacramentos. Tercero, solo la escritura canónica debe leerse públicamente en la iglesia. Cuarto, todos los adoradores deben prestar atención a las oraciones del ministro y no a las suyas propias. Y quinta, estar de pie o inclinarse cuando se leía en la escritura era
supersticioso. Los puritanos isabelinos vieron a Cartwright como un héroe de su causa y presionaron por la implementación de su programa de reforma. Mientras tanto, expulsado de la ciudad de Cambridge, Cartwright viajó a Ginebra, donde Teodoro Beza dijo lo siguiente: creo que el sol no ve a un hombre más culto. Cuando Cartwright regresó a Inglaterra un año después, se enfrentó nuevamente a la ira de Wycliffe. Cuando abrazó la causa de los escritores de una advertencia del Parlamento, John Field y Thomas Wilcox, dos jóvenes ministros puritanos que habían sido encarcelados, también publicó una segunda amonestación que solicitó la extensión de la suscripción requerida por los comisionados eclesiásticos. Cartwright participó en una guerra de panfletos con Wycliffe, que finalmente llevó a la emisión de una orden de arresto en 1573. Obligado a exiliarse nuevamente, Cartwright se fue al extranjero una vez más, primero a Heidelberg, una ciudad al suroeste de Alemania, luego a la ciudad de Basilea, en Suiza. De ahí fue a la ciudad de Amberes, Bélgica, donde se desempeñó como ministro en una iglesia inglesa estructurada a lo largo de líneas presbiterianas, fundada por una compañía de comerciantes ingleses. Luego siguió a los comerciantes a la ciudad de Middelburg, en Países Bajos, cuando se mudaron ahí. En medio de todos estos movimientos y pruebas, Cadwell se casó con Alice Stubbs, la hermana de un amigo, quien le sirvió como una gran ayuda idónea para el resto de su vida. Aunque siguió siendo presbiteriano por convicción hasta el final de su vida, Cartwright no se separó de la Iglesia de Inglaterra. Durante su tiempo en el extranjero adquirió disgustos por el separatismo, el sectarismo que encontró. Todavía consideraba a la Iglesia de Inglaterra como una verdadera iglesia. En 1576 sostenía que los ministros no deberían abandonar sus puestos por el bien de ceremonias ofensivas, ya que la predicación es siempre más importante que los rituales o ceremonias. Al final, buscó equilibrar la autonomía de la iglesia local con la necesidad de una unidad más amplia y visible sin recurrir a un sistema de convento. En 1582, Robert Dudley, conde de Leicester, por consejo de Teodoro Beza, encargó a Cartwright que escribiera una crítica del Nuevo Testamento de Douay, la traducción católica romana pública de ese año. Cartwright llegó hasta Apocalipsis capítulo 15 antes de su muerte. Su trabajo fue finalmente publicado póstumamente en 1618 como una confutación de la traducción del remista. Cartwright regresó a Inglaterra sin el permiso de Elizabeth en 1585 debido a problemas de salud y fue encarcelado brevemente. Después de la liberación de Cartwright, el conde de Leicester lo nombró maestro de un nuevo hospital en el pueblo de Warwick. Predicó con frecuencia en el área y permaneció allí hasta la última ofensiva de Wycliffe contra los presbiterianos en 1590. Encarcelado nuevamente entre los años 1591 y 1592, la liberación de Cartwright fue asegurada por King James y Lord Burghley. Al parecer, regresó al área del pueblo de Warwick, pero también predicó en varios otros lugares, incluido la ciudad de Cambridge, donde llevó la palabra de Dios a grandes congregaciones. En 1595, Lord Soch de Guernsey invitó a Cartwright a que lo acompañara a las Islas del Canal, que eran susceptibles al presbiterianismo. Allí, Cartwright conoció a William Bradshaw. También mantuvo correspondencia con numerosos teólogos puritanos, incluido Lawrence Charleston. Cartwright regresó al pueblo de Warwick, donde pasó sus últimos días. El 25 de diciembre de 1603 predicó de Eclesiastés capítulo 12 versículo 7, donde dice: volverá entonces el polvo a la tierra,
como antes fue, y el Espíritu volverá a Dios, que es quien lo dio. 2 días después de pasar 2 horas en oración, le dijo a su amada esposa, momento antes de morir, que había encontrado un gozo y consuelo maravilloso e inefutable, porque Dios le había dado un destello del cielo. De sus 68 años, Cartwright pasó 20 en el exilio y 3 en prisión. La influencia de Cartwright fue fundamental para el presbiterismo, el puritanismo. Charles Briggs escribió lo siguiente: Thomas Cartwright es el héroe del presbiterismo en Inglaterra, sentando la base del puritanismo amplio y profundo, sobre las cuales se erigió posteriormente una gran estructura. John Stripe dijo lo siguiente: Cadwell era el jefe y la mayoría de los conocedores de ese grupo de disidentes que entonces se llamaban puritanos. Y Patrick Collinson incluye que Cartwright fue el verdadero progenitor del presbiterismo inglés. Un comentario sobre la epístola a los colosenses, aunque de tamaño pequeño y compilado a partir de las notas de un oyente en 31 sermones, contiene, como dice Charles Spurgeon, el verdadero anillo de la rica espiritualidad.